Con el apagón, ¿qué cosas suceden? Decía una cantante, y qué cosas le suceden al pobre viejito, al dinosaurico Bartlett, y qué justificaciones tiene que salir a dar con los apagones que hay en el país, que ha habido en el norte, en el centro, en el sur. ¿Se acuerdan que toda la península de Yucatán se quedó sin energía eléctrica y había un problema grave con refrigeradores, con hospitales, y que en el sur, en el norte pasó algo muy similar? Y salió este señor a decir que era porque se habían quemado unos pastizales. Y el problema es que le enmendaron la página, y cuando se dieron cuenta que no era cierta sus justificaciones, chingado pedo que se generó. Mi querido Aminadab, arráncate con este capítulo de la historia de la política nacional para que la audiencia sepa por qué no hay que darle ni un voto a estos pelmazos. A ver, recuerden todos que cuando empezó este sexenio, empezó el complejo estatista de decir, es que cómo es posible que los particulares den luz, cómo es posible que los particulares vendan gasolina, cómo es posible que los particulares hagan cosas que le corresponden al Estado revolucionario y patriota y populista, etcétera, etcétera, y vamos a echar para atrás esa reforma energética neoliberal que fue la culpable de todas estas desgracias, ¿no? Y recuerden que empezó el sexenio con las iniciativas presidenciales para echar atrás todas esas reformas. Empezó todo el vaivén y empezó Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, pues a actuar de manera amenazante, ¿no? Ustedes recuerdan que se presentó la iniciativa, una iniciativa que no fue votada, que algunas partes sí se hizo una reforma, pero que después la Suprema Corte le echó para atrás, pero resulta que el señor Bartlett la empezó a aplicar como si fuera ley vigente, empezó a desconocer los contratos con las compañías de las energías limpias y bueno, todo ese tema. Y entonces lo que le dijeron los expertos fue, oiga señor, pero resulta que el país necesita más energía. Y si usted empieza a hacer que las plantas cierren, pues vamos a tener un problema de energía. Y resulta que cuando se vino el primer apagón, que fue en el año 2019, o sea, no pasó mucho tiempo antes de que lo que se temía ocurriera, pues entonces el señor Bartlett empezó a lanzar justificaciones y en una mañana fue a decir, no, es que lo que pasa es que el apagón que sufrimos el día de ayer, que afectó al noroeste del país, que particularmente a la zona de Monterrey, es que hubo un incendio de unos pastizales que hicieron los campesinos en la frontera de Tamaulipas con Nuevo León. Esa fue la explicación. Y en muy poco tiempo, en unas cuantas horas, el gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Francisco Cabeza de Vaca, que era del PAN, pues salió a desmentir, oigan, pues ya vimos el lugar donde fue el incendio y efectivamente lo hubo, pero por ese lugar no hay líneas de transmisión. Por ahí no pasa la energía eléctrica. Entonces, señores, esa no fue la causa. La causa fue la ineficiencia de la Comisión Federal que está siendo causada por estas cosas, ¿no? Porque también empezaron a quitar a la Comisión Reguladora de Energía y a la comisión esa que ve la atención eléctrica, etcétera. Entonces, resulta que todas esas cosas son siempre justificaciones para decir que no tienen la culpa, para decir, no, no son nuestras decisiones absurdas las que causan los apagones cuando sí fueron, y ese tema pues le echaron tierra, ese tema ya nunca lo movieron, pero pues después siguieron habiendo apagones, el grande que tú recuerdas en Yucatán, ha habido otros de menor intensidad, e incluso hay lugares en donde la luz ya se va. El otro día que estábamos grabando unas cápsulas, de repente nos quedamos sin luz, pero fue justamente pues porque este gobierno ya en cualquier momento te puede dejar sin luz, te puede dejar sin gasolina, te puede dejar sin gas, y esas son de las cosas que pasan porque tenemos un gobierno que quiere vender la energía a él, cuando es algo que el gobierno no lo debería hacer, y cuando lo hace muy mal como este. Por eso no voten por Morena. Mi querido Fer, ya lo hemos hablado una y otra vez. Este gobierno que presumía que sería honesto, que sería transparente, que no traicionaría, que no robaría, bueno, pues se ha convertido en todo lo contrario. Cada acción de gobierno es lo mismo, es un hurto, es una violación a los derechos de propiedad, es una violación a las libertades, a la vida. Esto no es la excepción, o sea, miente otra vez y se hace la víctima, la misma fórmula de los 6 años de gobierno, mi querido Fer. Es correcto. Hemos señalado en reiteradas ocasiones que la mayor parte de las empresas, no la mayor parte, todas, estoy tratando de ser condescendiente,
las empresas que tiene el Estado son un fracaso y se les tiene que estar inyectando dinero. Aquí el problema es que el tipo de servicio que prestan es un servicio fundamental para el funcionamiento de un país, y cuando se politiza, como casi todo lo que ocurre en estas empresas del Estado, pues terminan siendo ineficientes, elefantes blancos, perniciosos, que solamente chupan recursos públicos, pero que no resuelve lo fundamental para una sociedad, en este caso la iluminación y todo lo que eso conlleva, porque se imaginan qué hubiera pasado si hubiéramos estado en un apagón permanente, o sea, durante mucho tiempo, durante 3 semanas, pues hubieran colapsado todos los servicios. Y eso también podría ser un riesgo en dado caso de que, porque la empresa CFE no está así como que digas, puta, es un gran ejemplo de empresa a nivel mundial. Y eso puede generar más adelante un impacto, como ya se ha visto en reiteradas ocasiones, con apagones intermitentes que se han dado a lo largo a lo largo y ancho del país y en esta administración puntualmente. Aminadab mencionaba algunos, pero hemos platicado de varios a lo largo y ancho del país, ¿no? Y siempre encuentran una justificación técnica para explicarlo, pero en el fondo, pues no hay ninguna explicación, son meras maromas y le indican esa responsabilidad a los gobiernos locales o al neoliberalismo o al asunto climático o a cualquier otra cosa menos a la decisión que ellos toman desde la burocracia. Y entonces tenemos pues, empresas que terminan siendo una carga, un lastre para el país y que terminan por no resolver las necesidades fundamentales de los mexicanos, porque no solamente de buenas intenciones y decretos absurdos en donde digas esta es la soberanía energética, esta es la soberanía eléctrica, esta es la compañía del pueblo, pues eso no resuelve del todo lo que los mexicanos demandan, que es que las cosas funcionen y que iluminen sus hogares. Queridos amigos, este no es un tema menor, esta no es de esas pifias de las que uno se puede reír y dice, ay, pobrecito, a este güey todo le sale mal. No, esto es muy serio, porque para que este país siga creciendo, para que este país atraiga inversión extranjera, para que vengan empresas a este país, lo primero que hace una empresa es revisar las condiciones de suministro de energía para prácticamente cualquier negocio, para el que ustedes me digan, porque las grandes empresas pues van a requerir de alguna u otra forma conexión a la red. E incluso hay varias empresas en México, como ya lo platicamos en alguna otra cápsula, por ejemplo la planta de BMW en San Luis Potosí, tiene un parque solar impresionante que además, ya lo decíamos, en esos mismos días este presidente iba a caminar alrededor para atrapar a un burro, perdón, en el trapiche del bienestar, en lugar de estar proyectando estos grandes conglomerados de generación de empleos. Para que se acabe el problema de inseguridad, la gente tiene que tener empleo y tener un proyecto digno de vida. La energía es la base de todo esto. La energía no es un tema menor, no es nada más un tema de, ay, se nos fue se fundieron los fusibles de CFE y en lo que los cambian nos llega. Este no es un tema de chiste. De esa energía depende, imagínense si usted tiene un familiar por entrar al quirófano o en medio de una operación a corazón abierto, o de eso depende la liberación de un trámite del cual depende su libertad en un ministerio, en una fiscalía general, en una fiscalía de la República o local. No es un tema menor, la energía es un asunto de seguridad nacional por el control de presas, por el control de sistemas públicos de seguridad pública. La energía es vital para generar empleos y estos señores salen con una pendejada como se quemaron pastizales y por eso se nos cayó el tendido de medio país. No la chinguen, ¿a quién le quieren ver la cara de pendejos? Pues, a mi nada, ve concluyendo con un minutito. A ver, es que es muy claro, mira, los estudios técnicos marcan, sin equivocarse, que por cada punto
de crecimiento de la economía se necesita un 0.9% de crecimiento de la disponibilidad eléctrica, ¿no? Y el problema es que el gobierno pues, no tiene para invertir en las plantas. O sea, la razón por la cual se tuvo que o se tiene que recurrir a la inversión particular, sobre todo para el desarrollo de las energías limpias, es porque esas empresas tienen los capitales, esas tienen el acceso al crédito y tienen la tecnología que el gobierno no tiene. Entonces, si el gobierno no puede construir más termoeléctricas que contaminan y no puede hacer más hidroeléctricas que se tardan muchísimo tiempo en desarrollarse, o si no tiene forma de hacer otro tipo de formas de energía, entonces es absurdo lo que hizo este gobierno, que paralizó la inversión, que paralizó el desarrollo de la industria, y el costo es que pues no hay suficiente energía para las actividades del país, para las particulares y para las productivas. Entonces, por eso no hay que darle votos a Morena, porque el país no es viable con un gobierno donde el Estado no permite que el desarrollo se dé a través de sus prejuicios estatistas con los que quiere controlar todo de manera absurda. Por eso, no voten por Morena. Mi querido Fer, la frase matona para concluir. Debemos de salir de este paternalismo autoritario que pretende proveer todos los bienes y servicios del país, que solo conlleva corrupción y ineficiencia, como lo hemos estado observando. La libertad económica es esencial para la prosperidad de las naciones, y si ustedes quieren que haya inversiones directas y que haya una mejor inversión en infraestructura, no voten por estas ratas. Queridos amigos, nuestros gobiernos son de oídos sordos. Y si estuviéramos en otro momento, en otra administración, en otro sexenio, probablemente diríamos aquella frase lapidaria de Alejandro Martí: si no pueden, renuncien. Pero este sexenio ya se acabó y solo le queda a los ciudadanos de bien hacer un análisis a conciencia, hacer el balance entre el bien y el mal, hacer el balance de lo que ha sucedido en este sexenio, y tomen esto como referencia para no darle ni un voto a Morena. Nos vemos en una siguiente cápsula.